Capítulo 31. El establecimiento de naciones y aldeas marcó el inicio de una nueva era, a la vez que sacudió los cimientos de la antigua. Sin embargo, si las disputas se resolvían mediante un conflicto inmediato, ¿qué diferenciaba a esta nueva era del período de los reinos combatientes? La postura de Konohagakure siempre ha sido resolver los conflictos mediante el diálogo. Como Hokage, Senju Hashirama trabajó incansablemente por este ideal, aunque alcanzarlo aún parecía lejano. En las fronteras entre naciones, la paz era un sueño fugaz. Las disputas territoriales eran un problema inevitable, y los guardias fronterizos de ninguna de las partes estaban dispuestos a ceder en tales asuntos. Con el tiempo, estas tensiones estallaban en conflicto. La chispa de estos enfrentamientos podía ser tan simple como una excusa inventada, suficiente para justificar una escaramuza a gran escala. Cada bando se posicionaba como víctima, con una superioridad moral. Reflexionando sobre esto, me pareció típico del modus operandi de Kumonagakure. Cuando los conflictos terminaban, las consecuencias solían ser caóticas. Con Hashirama al mando de Konoha, Kumonagakure tenía pocas posibilidades de ocultar los problemas. Sin embargo, Kumonagakure, al ser una aldea militante, tenía su propio enfoque directo para resolver estos problemas. Podían pagar reparaciones, el doble o el triple de la cantidad habitual. Por si fuera poco, los shinobi de Kumonagakure responsables del ataque se hacían seppuku o incluso se ejecutaban ante los representantes de Konoha para demostrar su determinación. Para los forasteros, esto podría parecer absurdo, pero para los shinobi de Kumonagakure, era un sacrificio honorable. Creían que darlo todo por la aldea, incluso hasta la muerte, era un deber sin remordimientos. Sus hazañas serían celebradas y sus nombres inmortalizados como héroes. Esta mentalidad fue precisamente la razón por la que a menudo estallaban escaramuzas a lo largo de la frontera entre Konoha y Kumonagakure. Cada vez que Senju Momoka pensaba en esto, apretaba los dientes con frustración. El líder del clan sigue predicando la paz para resolver las disputas, así que el frente nunca se enciende del todo. Qué lástima, murmuró Momoka. Kakuzu sonrió para sus adentros ante las palabras de la kunoichi Senju, reprimiendo el impulso de responder. Espera a que muera tu líder de clan. El mundo shinobi volverá a ser consumido por las llamas de la guerra, con batallas interminables que te dejarán exhausto. Pero se guardó esos pensamientos para sí mismo, pues no quería arruinar el momento. La vida y la muerte son inevitables. Debemos mirar hacia adelante, o sus sacrificios serán en vano. En fin, cambiemos de tema, dijo Kakuzu con naturalidad. Está bien. Momoka se encogió de hombros. Por cierto, he oído que tu genjutsu es impresionante. ¿Cómo funciona? ¿Puedes enseñarme? ¿Eh? Momoka arqueó una ceja, intrigada. La pregunta de Kakuzu pareció pillarla desprevenida. Como figura prominente del clan Senju, solo superada por Hashirama y Tobirama, las habilidades de Momoka eran incuestionables. Kakuzu inicialmente asumió que seguía la tradición Senju de aprovechar sus vastas reservas de chakra. Sin embargo, más tarde se enteró, por rumores, de que era una excepción. Durante el período de los reinos combatientes, el principal adversario del clan Senju fue, sin duda, el clan Uchiha. A pesar de su inmenso chakra, los Senju tuvieron dificultades para contrarrestar el Sharingan de los Uchiha. El chakra por sí solo no podía neutralizar los efectos del genjutsu. Sin embargo, ante estos desafíos, Momoka desarrolló un genjutsu que rivalizaba con el de los Uchiha. Sus técnicas a menudo protegían a su clan de las ilusiones del Sharingan, lo que permitía a los Senju concentrar sus abrumadoras reservas de chakra en dominar a sus oponentes. Gracias a sus logros en la lucha contra los Uchiha, Momoka se había ganado su lugar como el tercer miembro de mayor rango del clan Senju. La curiosidad de Kakuzu se despertó. ¿Qué tipo de genjutsu había dominado Momoka para enfrentarse al Sharingan? Parece que has hecho tu tarea conmigo, dijo Momoka con una suave risa, colocando un mechón de cabello detrás de su oreja. ¿Quieres aprender? Bromeó. Kakuzu no respondió, sonriendo levemente. Aunque quisieras, no podría enseñarte, añadió Momoka con una leve sonrisa. Kakuzu no se sorprendió. Las técnicas secretas de un shinobi eran su sustento y una fuente de inmenso valor. Negarse a compartirlas era perfectamente comprensible, sobre todo un genjutsu capaz de contrarrestar el Sharingan. Pero no te equivoques, continuó Momoka, captando sus pensamientos. No es que no quiera enseñarte, simplemente no puedo. Sus palabras despertaron el interés de Kakuzu. De joven, sufrí bajo el genjutsu del Sharingan. Era una pesadilla, dijo Momoka con la mirada perdida.
Revisé los archivos de mi familia buscando una forma de contrarrestar el Sharingan y finalmente encontré una técnica secreta en un pergamino antiguo. Pasé 10 años dominándola, y ahora es efectiva contra las ilusiones de los Uchiha. Pero, hizo una pausa, hay una trampa. Esta técnica requiere la fisiología única del clan Senju. Incluso entre nosotros, nadie más la ha aprendido con éxito, ni siquiera Hashirama-sama ni Tobirama-sama. ¿De verdad? Kakuzu frunció el ceño ligeramente mientras reflexionaba sobre las implicaciones de esas palabras. Casi de inmediato, llegó a una conclusión. La explicación de Momoka parecía ser la pura verdad. Era lógico que Senju Momoka no quisiera compartir sus técnicas secretas con desconocidos. Era comprensible. Sin embargo, después de tantos años, ningún miembro del clan Senju había sido capaz de replicar el extraordinario genjutsu de Momoka. Incluso quienes habían entrenado con ella durante largos periodos se quedaron cortos. Claramente, no se trataba solo de linaje. El talento era igualmente crucial. Sin ambos, sería imposible dominar un genjutsu tan poderoso. Con la discusión sobre genjutsu aparentemente concluida, y viendo que Kakuzu no tenía más preguntas, Senju Momoka se dio la vuelta para marcharse. Justo cuando estaba a punto de desaparecer, se detuvo y lo miró. De hecho, puedo compartir una cosa más contigo. Un descubrimiento que hice al alcanzar la cima del genjutsu, dijo con calma. No importa si se trata del genjutsu del Sharingan o del genjutsu común que practicamos, al final, todos convergen en la misma cima. La razón por la que el genjutsu ordinario es más débil que las técnicas basadas en el Sharingan es simple. El practicante carece de la competencia necesaria. Su energía, espíritu y concentración son muy inferiores a los de su oponente. Por eso, su genjutsu no puede superarlo. Si de verdad te interesa el genjutsu, te sugiero que te entrenes en esta dirección. Creo que los resultados te serán muy útiles. Con esas palabras, Momoka no se demoró. Sus largas piernas se levantaron del suelo con suavidad. Zumbido. En un instante, desapareció, dejando a Kakuzu de pie en el lugar, reflexionando en silencio sobre su consejo. El razonamiento de Momoka tenía todo el sentido. Todos los caminos llevan a Roma. Algunos pueden ser más largos o más cortos, pero con persistencia y esfuerzo incansable, cualquiera podría llegar a su destino. Y con la vida eterna de su lado, Kakuzu confiaba en que eventualmente alcanzaría esa cima. Sin embargo, su curiosidad actual era más un pensamiento pasajero que un deseo genuino de dominar el genjutsu. Apretando su puño derecho y golpeándolo contra su palma izquierda, un rastro de amargura se deslizó en su expresión. Mi cuerpo necesita ser modificado aún más. Sin él, no puedo entrenar adecuadamente. Kakuzu jamás pudo escapar de las limitaciones de su propio cuerpo. Los hilos que habían reemplazado sus órganos naturales le otorgaron la inmortalidad, pero al mismo tiempo le privaron de la capacidad de entrenar como los demás. Su único camino hacia la fuerza era apoderarse de los corazones de poderosos shinobi y absorber sus habilidades para hacerse más fuerte. Pero ¿cuántos shinobi de ese tipo había para cazar? Tener 5 corazones era solo la base. Para fortalecerse de verdad, necesitaba confiar en sí mismo. No era una preocupación inmediata, pero Kakuzu sabía que tenía que resolver este problema tarde o temprano. Respetado Okage-sama, murmuró en voz baja, con una leve sonrisa tirando de sus labios, ¿cuándo me prestará sus células por un tiempo? Capítulo 32. Había transcurrido un mes en silencio. Jefe, gracias a su suerte, prácticamente hemos encontrado oro este último mes. Dentro de la fábrica de vidrio, un artesano con ojeras le tendía con entusiasmo un libro de cuentas a Kakuzu. Durante el último mes, su vidrio de cuarzo había conquistado Konohagakure. El nuevo vidrio había destrozado por completo el tradicional vidrio de arena, ganándose la aprobación incondicional de los habitantes del pueblo. Ahora, la gente acudía en masa a hacer pedidos personalizados a diario. Kakuzu echó un vistazo al libro de cuentas. Tras deducir los costes, su beneficio neto del mes ascendía a cientos de miles. Aunque tales cifras no impresionaron a Kakuzu, sin duda fue un buen comienzo. Konohagakure no era tan próspera como lo sería en el futuro, pero a medida que la aldea crecía, también lo harían sus ingresos. Además, con el creciente reconocimiento del vidrio de cuarzo en Konohagakure, naturalmente atrajo la atención de todo el país del fuego. Según el libro de contabilidad, las caravanas comerciales que pasaban por Konohagakure solían detenerse para observar el cristal de cuarzo. Algunos comerciantes estaban encantados, otros contemplativos, mientras que otros dudaban. Pero todos compraron muestras para tantear el mercado en su país.
Incluso los clanes más prominentes de la aldea habían empezado a interesarse por el vidrio de cuarzo. Su transparencia y brillo superiores lo convertían en una mejora natural para cualquiera que pudiera permitírselo. Y para estos clanes, mejorar significaba reemplazar todo su vidrio, lo que resultaba en pedidos de docenas o incluso cientos de piezas. Además, la oficina de locaje y otros departamentos administrativos habían realizado grandes pedidos. Un departamento en particular, el Laboratorio de Investigación Biológica, encargó una cantidad asombrosa, varias veces superior a la de cualquier otro. Al observar las pilas de formularios de pedido, Kakuzu ya podía prever las ganancias potenciales. Cientos de millones, quizá incluso miles de millones. Tan solo pensarlo era emocionante. Muy bien, mantengan el precio original para todos los pedidos. Prioricen según quien hizo su pedido primero, sin favoritismos entre clanes ni plebeyos, instruyó Kakuzu. Ah, y para el laboratorio de investigación biológica, aumenten su precio en un 10%. ¿Eh? ¿Por qué? El artesano parpadeó con incredulidad. El laboratorio formaba parte de la administración de la aldea y había hecho un pedido enorme. Cobrarles un extra en lugar de ofrecerles un descuento parecía contradictorio. No hay ninguna razón especial, dijo Kakuzu con calma. Son ricos. Lo tengo. Después de dar sus instrucciones, Kakuzu se preparó para irse cuando el artesano lo llamó nuevamente. Jefe. ¿Y ahora qué? Bueno, puede que no podamos seguir con la carga de trabajo. Muchos trabajadores amenazan con renunciar. ¿Oh? Kakuzu levantó una ceja, listo para preguntar por qué, pero rápidamente se dio cuenta del problema. El artesano se señaló las ojeras y empezó a quejarse. Jefe, con los pedidos acumulándose cada día, la carga de trabajo sigue creciendo. Los demás no hemos visto a nuestras familias en más de 20 días. Si esto sigue así, mi esposa podría dejarme. Los demás trabajadores están en la misma situación. Ya no podemos más, Kakuzu levantó la mano, interrumpiéndolo. El artesano tenía razón. Había sido un descuido de Kakuzu. Había previsto que el vidrio de cuarzo se popularizara, pero no esperaba que la demanda se disparara tan rápido. Con solo una docena de trabajadores intentando satisfacer las necesidades de miles de aldeanos, el agotamiento era inevitable. Entendido. Todos han trabajado duro. A partir de ahora, implementaremos una rotación de 3 turnos. Todos se turnarán para trabajar, descansar y pasar tiempo con la familia. Nada de eso se descuidará. Además, tu salario de este mes se triplicará. En el momento en que Kakuzu terminó de hablar, las ojeras del artesano parecieron desvanecerse. Gracias, jefe. Voy a informarles a todos enseguida. Se acabaron las quejas. Todos sabrán que eres el mejor jefe del mundo. El artesano estrechó vigorosamente la mano de Kakuzu, su rostro brillaba de emoción, antes de salir corriendo a difundir la noticia. Kakuzu sonrió levemente y no dijo nada. Observando la bulliciosa cristalería, empezó a reflexionar. Es hora de ampliar el taller. No queda más remedio que aguantar el cansancio unos días y terminar esto. Con ese pensamiento, Kakuzu entró en acción. Su plan no era innovador según los estándares modernos, pero en este mundo era revolucionario. Crear una fábrica con una línea de montaje. Al automatizar pasos clave como trituración, pesaje, mezcla, fundición, moldeo y recocido, todo podría optimizarse en un solo sistema. Los trabajadores solo tendrían que concentrarse en tareas específicas. Este enfoque no solo aumentaría la eficiencia, sino que también crearía oportunidades de empleo para muchos en Konohagakure. Tras unos días de arduo trabajo, la fábrica empezó a tomar forma. Cada proceso se organizó cuidadosamente para garantizar un flujo continuo de producción de vidrio, las 24 horas del día. La producción no se destinaba solo a Konohagakure, sino que pronto llegaría a pueblos de todo el país del fuego. Ahora, la única preocupación de Kakuzu era cuando la fábrica necesitaría expandirse nuevamente. Por supuesto, Kakuzu no necesitaba ocuparse personalmente de estos asuntos. Cada día, alguien le entregaba datos detallados del rendimiento de la fábrica. Como jefe, solo tenía que tomar decisiones. El resto podía delegarlo en sus subordinados. Con todo marchando a la perfección, Kakuzu podía relajarse en casa, seguro de que el dinero seguiría fluyendo hacia sus manos. Tras asegurarse de que todo estuviera en orden, Kakuzu estiró el cuello, algo cansado, y decidió volver a casa para dormir bien. En cuanto entró en el patio, una voz joven pero firme lo llamó. Kakuzu-san, has vuelto. Al levantar la vista, Kakuzu vio al que hablaba. No era otro que Maruboshi Kosuke.
Tras varios días sin verlo, Kakuzu estaba sinceramente contento. Kosuke era un niño extraordinariamente atento. Como prácticamente vivía sin pagar alquiler en el complejo de apartamentos de Kakuzu, se esforzaba por ayudar siempre que podía. Cuando aparecían posibles inquilinos, Kosuke se encargaba de los trámites y le entregaba los pagos a Kakuzu. Y cuando las habitaciones estaban vacías, él mismo se encargaba de limpiarlas y quitarles el polvo. Kakuzu había intentado una vez darle dinero al chico como compensación por su trabajo, pero Kosuke se negó rotundamente. Para él, poder quedarse allí gratis ya era una gran bendición, y ni se le ocurriría aceptar un pago. Como Kosuke insistía tanto, Kakuzu no insistió más. En cambio, se acostumbró a traerle golosinas al niño cada vez que regresaba. Al fin y al cabo, a los niños les encantan las meriendas, y Kosuke aceptaba con gratitud estas pequeñas muestras de aprecio. A cambio, se volvió aún más diligente en ayudar a Kakuzu a administrar los apartamentos. Esta vez, cuando Kosuke vio regresar a Kakuzu, dejó escapar un visible suspiro de alivio. Se acercó corriendo, hizo una profunda reverencia y dijo: Kakuzu-san, por fin has vuelto. Hay un invitado que desea verte. Capítulo 33. En este mundo, se consideraba una forma de etiqueta que los inquilinos visitaran a sus caseros al mudarse. La mayoría de los inquilinos iban a saludar al casero, y con el tiempo, esta costumbre se había generalizado. Sin embargo, esta costumbre solía agobiar a Kakuzu. Con docenas, a veces cientos, de inquilinos bajo su techo, se convertía en una tarea que apenas podía seguir. Además, Kakuzu no era de los que se preocupaban por las formalidades. Dado que todos acababan de mudarse a Konohagakure, sin duda tenían muchas tareas que atender. La política de Kakuzu era simple. Mientras pagaran el alquiler a tiempo, no había necesidad de cortesías innecesarias. Un simple saludo al pasar bastaría. Pero hoy, las cosas eran un poco diferentes. Kakuzu-san, insistieron en reunirse contigo, informó Maruboshi Kosuke. ¿Ellos? Kakuzu hizo una pausa, arqueando una ceja mientras se giraba hacia Kosuke. Así que no era solo una persona. Momentos después, Kakuzu abrió la puerta de su sala, donde 3 jóvenes ya estaban sentados alrededor de la mesa central. Al verlo, se levantaron de inmediato y lo saludaron con cálidas sonrisas, presentados uno tras otro por Kosuke. El trío lucía sorprendentemente peculiar. Uno era delgado con el pelo en forma de piña, otro era corpulento con el pelo rojo y puntiagudo, y el último tenía complexión mediana y pelo largo y dorado. ¿Inoshika CH? Murmuró Kakuzu instintivamente. Sus rasgos y su presencia despertaron un viejo recuerdo. Los 3 rieron entre dientes al oír el apodo. El joven de cabello con forma de piña se adelantó cortésmente. Nos honra que nuestra reputación haya llegado a usted, Kakuzu-san. Permítame presentarme. Soy Yamanaka Shikame, y ellos son Akimichi Chotaro y Nara Shoroku. Un placer conocerlos. Nunca imaginé que me encontraría aquí con los legendarios clanes de Inoshika-cho, dijo Kakuzu con un tono de genuina sorpresa. Tener a miembros de estos renombrados clanes como inquilinos era inesperado. Al fin y al cabo, eran clanes shinobi, ¿no deberían haberse quedado en sus propias tierras? Mientras los 4 se reunían alrededor de la mesa, Kosuke sirvió el té diligentemente. A través de la conversación, Kakuzu fue reconstruyendo la historia. Los clanes Inoshika-cho provenían de la región más meridional del País del Fuego. A pesar de ser relativamente pocos en número en comparación con clanes como los Senju y los Hyuga, se habían ganado su reputación gracias a la fuerza de sus técnicas secretas y su unidad. Actualmente, cada clan contaba con solo una docena de miembros, aunque preveían aumentar a varias docenas en las próximas décadas. Con su propio asentamiento en Konoha aún en construcción, decidieron alojarse temporalmente en la propiedad de Kakuzu. Dado su modesto tamaño, trasladar a todo el grupo a las habitaciones más grandes de Kakuzu fue viable. Lo que más intrigó a Kakuzu fue la dinámica equilibrada entre los clanes. Tenían un acuerdo de larga data para seleccionar líderes de clan de edad similar, asegurando así la armonía generacional. Los 3 que lo precedieron, cada uno de 20 y pocos años, fueron los nuevos jefes de clan elegidos. Una vez establecidos, los clanes planeaban expandir sus familias. Esto también significó que figuras conocidas como Nara Shikaku, Akimichi Choza y Yamanaka Inoichi, aclamados como veteranos en la historia principal, nacerían en los años venideros. En medio de su conversación, Kakuzu notó algo peculiar en Shoroku. ¿Los líderes del clan Nara practican la medicina?, preguntó Kakuzu con interés.
No se refería al ninjutsu médico moderno ni a la sanación con chakra, sino a la medicina tradicional. Había visto a Shoroku tomándole el pulso a alguien. Shoroku rió con modestia. Me halagas. Mi clan practicaba la medicina hace generaciones, y algunas técnicas se transmitieron de generación en generación. Sin embargo, con la llegada de los métodos modernos, nuestras prácticas tradicionales están al borde del olvido. Kakuzu no esperaba encontrar rastros de medicina tradicional en este mundo paralelo. Esto le despertó la curiosidad por los orígenes de la herencia médica del clan Nara. Sin embargo, dada la turbulenta historia del mundo shinobi, rastrear sus raíces parecía improbable. La medicina tradicional es profunda y atemporal, dijo Kakuzu con seriedad. Si hay oportunidad, ¿podrías enseñarme? Quizás fue nostalgia, el deseo de conectar con sus raíces o simplemente la búsqueda de una nueva habilidad. Sea cual sea el motivo, Kakuzu se sintió impulsado a aprender. Shoroku sonrió generosamente. Por supuesto. Es solo un arte antiguo. Si te interesa, con gusto te enseñaré cuando quieras. Gracias a este encuentro, Kakuzu forjó un vínculo con el trío Inoshikacho. Durante los días siguientes, alternó su rutina entre trabajar en la fábrica de vidrio y aprender medicina tradicional con Shoroku. Un día soleado, el patio brillaba con la cálida luz del sol. Kakuzu estaba sentado en el tejado, con los brazos cruzados, observando en silencio al hombre que pintaba abajo. El hombre, de unos 30 y pocos años, era de una belleza impresionante. Con una mano sostenía un pincel, mientras que con la otra sostenía una paleta de vibrantes óleos. Con profunda concentración, impregnó su pincel de chakra y comenzó a pintar pinceladas rápidas y elegantes sobre el lienzo. En un instante, el paisaje del patio, la casa y los árboles, cobró vida en el lienzo. La casa parecía vívida y realista, mientras que los árboles pintados parecían mecerse con el viento. ¡Qué maestría técnica! Su obra realmente captura el espíritu de la escena, reflexionó Kakuzu. A juzgar por los callos en las manos del hombre, era fácil distinguir que era un shinobi. Con el fin del período de los reinos combatientes, los shinobi tenían más tiempo libre. Tomemos como ejemplo a este hombre. Era inquilino de Kakuzu y, por su aspecto, un artista experto. La pintura que tenía ante sí ya estaba terminada, pero el artista mojó el pincel en un pigmento blanco. Al instante siguiente, ¡zas! El pincel en su mano se movió velozmente, y la raya blanca atravesó el árbol de la pintura como una cuchilla. Entonces, ¡crack! El árbol del patio se partió por la mitad. ¿Qué? Kakuzu se puso de pie de un salto, saltando del tejado de un solo salto. Al aterrizar, sus rodillas se doblaron ligeramente, y los hilos de miedo al rencor terrestre se extendieron desde sus brazos, clavándose en el suelo, listos para someter al hombre en cualquier momento. A Kakuzu no le importaba quién era ese hombre ni cuál fuera su propósito. Lo que sí sabía, sin embargo, era que si este hombre decidía hacer un corte en el dibujo de su casa, probablemente ésta quedaría partida en dos. Y eso era absolutamente inaceptable. El hombre pareció notar la llegada de Kakuzu. Al girarse para mirarlo, ambos se miraron fijamente durante 2 segundos. Luego, el hombre bajó el pincel. Disculpe, dijo con una cortés reverencia. Solo estaba disfrutando de un momento de curiosidad. Debería haber venido a presentarle mis respetos hace días, pero he estado ocupado y no he tenido tiempo. Lamento profundamente la demora. Me llamo Yuikri. Es un placer conocerlo. Capítulo 34. Kakuzu-san, por favor, no me malinterpretes. Soy descendiente del clan Yui. Acabo de llegar a la aldea y no tengo dónde quedarme, así que me he refugiado aquí temporalmente. No pretendo hacerte daño, explicó Yuikri apresuradamente. ¿El clan Yui? Kakuzu miró el óleo en el caballete y recordó brevemente la escena anterior. ¿Los ilusionistas más renombrados del país del fuego? Me halagas. Decir que somos famosos es una exageración. Solo hemos logrado cosas modestas. Como el hombre había logrado entrar en la aldea, Kakuzu supuso que no era una presencia hostil. Bajó la guardia y se acercó para examinar la pintura al óleo. ¿Esa escena anterior también fue genjutsu? Kakuzu formó instintivamente el sello de oposición, haciendo circular su chakra por su cuerpo. El flujo se mantuvo estable. No había señales de que hubiera caído en una ilusión. Tosió Kri 2 veces, forzando una débil sonrisa en su pálido rostro. Kakuzu-san, por favor, no dudes de mí. Este es el genjutsu definitivo del clan Yui. Ilusión cima. A diferencia del genjutsu típico, no atrapa al objetivo en una ilusión. En cambio, sumerge al mago en ella.
Cuando tu conciencia está completamente inmersa, la ilusión deja de ser una ilusión. Se convierte en un concepto artístico, un estado mental donde cualquier cosa que imagines puede materializarse. Kree tomó un pincel y una paleta y comenzó a pintar de nuevo. Mojando el pincel en tinta azul, pintó un rayo que caía al suelo. Auge. Aunque el cielo sobre Konoha estaba despejado, un trueno ensordecedor estalló en el patio de Kakuzu. Un trozo de tierra se arrancó violentamente, como si lo hubiera alcanzado un rayo. ¿HM? La expresión de Kakuzu delató su sorpresa. Para convertir una ilusión en realidad, este genjutsu era realmente formidable. Sin embargo, instantes después del golpe, la tez de Kree palideció aún más. El pincel y la paleta se le resbalaron de las manos temblorosas, cayendo al suelo con estrépito mientras su cuerpo se balanceaba precariamente. ¿Estás bien? Kakuzu se movió para calmarlo. En ese momento, la puerta de una habitación contigua se abrió con un crujido. Una mujer con un niño en brazos salió, visiblemente alarmada por el trueno. Kree, ¿por qué no me escuchas? Te dije que no usaras más esa técnica. Es demasiado para tu cuerpo. La mujer se acercó y ayudó a Kree a sentarse. Le hizo un gesto cortés con la cabeza a Kakuzu. Disculpe las molestias. Limpiaré el patio enseguida. Por cierto, soy su esposa. No es ninguna molestia, respondió Kakuzu con una leve sonrisa, aunque su mirada se posó en Kree. Sentado en los escalones, Kree contuvo el aliento, su rostro aún pálido. Perdón por la vergüenza. La ilusión pináculo consume mucha energía mental, así que, sus palabras fueron interrumpidas por otro ataque de tos. Kakuzu no necesitó más explicaciones. Su mente se desvió hacia una conversación anterior con Senju Momoka. El cuerpo humano podía dividirse en tres aspectos: el físico, el energético, chakra, y el espiritual. Estos correspondían al taijutsu, el ninjutsu y el genjutsu, respectivamente. Cuanto más poderoso era el genjutsu, mayor era el consumo de energía espiritual. Obligarse a usar un genjutsu avanzado sin suficientes reservas suponía una enorme carga para el sistema nervioso. Estaba claro que Kree estaba sufriendo una reacción similar. Mirando al niño en brazos de la mujer, Kakuzu preguntó: ¿El bebé tiene nombre? Sí, su nombre es Yui Makoto, respondió la mujer. ¿Es así? La mirada de Kakuzu se volvió juguetona. Cuando este niño crezca, probablemente comprenderá el daño que la técnica secreta de este clan causa en la mente. No me sorprendería que la prohibieran en su generación. Aunque, si Yui Kurenai hubiera aprendido esta técnica, ese niño Uchiha no la habría vencido tan fácilmente. Por otro lado, se habrían perdido algunos momentos icónicos. El pensamiento trajo una sonrisa enigmática al rostro de Kakuzu. Pasaron 6 meses en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, la entrada de la tienda de cristal de cuarzo resonó con el sonido de tambores y petardos. El ambiente festivo atrajo a una multitud de curiosos aldeanos de Konoha. En medio año, el éxito de la tienda no había menguado. La razón era simple. Escuché que el mismísimo Lord Asirama vendrá, ¿es cierto? Mira. ¿No es ese nuestro Hokage? Dios mío, realmente es él. Para que el señor Asirama visite personalmente, debe significar que el cristal de cuarzo ha beneficiado enormemente a Konoha. Los aldeanos charlaban animadamente y la animada escena se hacía aún más jubilosa. En la entrada de la tienda, Kakuzu estaba listo para recibir a los visitantes. Vestido con su túnica y sombrero de Hokage, llegó Senju Asirama, acompañado por Senju Momoka y otros miembros del clan Senju. Representantes de los clanes Hyuga y Yamanaka también estaban presentes para felicitarlos. Kakuzu, sabía que tenía razón contigo. Declaró Asirama con una carcajada. Este negocio de cristal de cuarzo que has empezado no solo ha aportado enormes contribuciones a Konoha, sino que también ha creado innumerables empleos. Ahora recibo cartas de otros países casi a diario, todas solicitando la compra de nuestro vidrio de cuarzo. Su innovación realmente ha abierto las puertas a intercambios pacíficos entre nosotros y otros países. Ja ja ja. Al final de su discurso, Senju Asirama no pudo evitar soltar una carcajada. Kakuzu intercambió miradas con los demás, y pronto todos se unieron. El cristal de cuarzo que Kakuzu había desarrollado prácticamente había dejado obsoleto el cristal tradicional. Con su precio asequible, casi todos en el mundo shinobi se estaban cambiando. Aunque sus negocios se extendían por todas partes, Kakuzu se burlaba de la idea de que su negocio abriera puertas a la diplomacia pacífica entre Konohagakure y otras naciones.
Claro, su operación era extensa, pero no era tan iluso como para creer que tuviera tal influencia. Aún así, las líneas de montaje que introdujo resolvieron muchos de los problemas de Konoha. No solo mejoraron las relaciones comerciales, sino que también dieron trabajo a innumerables jóvenes. Estos avances incluso atrajeron a más personas a la aldea, contribuyendo aún más a su prosperidad. Para Hashirama, las contribuciones de Kakuzu fueron significativas. Esta vez, Hashirama se presentó personalmente a agradecerle, lo que le brindó a Kakuzu un gran reconocimiento y, con él, riqueza. Esa noche, Kakuzu yacía en su cama, con una expresión inusualmente seria. 1000, 2000, 3000, 4000, 1000, 2000, 3000, 4000, 1000, 2000, 3000, 4000, Kakuzu suspiró. Sus hábitos ocupacionales habían vuelto a aparecer. No pudo descansar hasta contar meticulosamente hasta el último ryo, asegurándose de que el total fuera exacto. Solo entonces pudo finalmente relajarse. Ah, por cierto, esas cifras de 1000, 2000, etc. No eran solo ryo. No, cada uno de esos números tenía una unidad detrás. 10.000. En los últimos 6 meses, combinando sus ganancias por el alquiler y las ventas de vidrio de cuarzo, Kakuzu había acumulado un total de 40 millones de ryo. Mientras miraba las pilas de dinero dispersas que brillaban como estrellas, cubriendo su cama por completo, Kakuzu se recostó, disfrutando del embriagador aroma de la riqueza. Capítulo 35. Kakuzu miró el cielo nocturno, cuya oscuridad no se veía interrumpida ni por un rayo de luna. Lentamente, se levantó y se acercó a un panel oculto en el suelo. Con cuidado, lo abrió, revelando una escalera que descendía a las oscuras profundidades de un sótano meticulosamente construido. Abajo yacía su tesoro, una bóveda segura que albergaba los 40 millones de ri que había ganado en los últimos 6 meses. Cerrando cuidadosamente la fortuna, regresó arriba y cerró el panel sin problemas. Se mimetizaba a la perfección con el suelo, sin dejar rastro de su presencia. Tras asegurar la entrada oculta, la expresión de Kakuzu cambió. Su mirada se agudizó al tiempo que un gruñido bajo escapaba de sus labios. En un repentino movimiento, uno de sus brazos cosidos se disparó hacia adelante, cortando el aire hacia la oscuridad más allá de la ventana. Senju Tobirama. Rugió. Deja de merodear y muéstrate. La quietud de la noche se rompió, y una figura emergió de las sombras. Con un destello, apareció en la habitación. Cabello plateado, mirada penetrante y la inconfundible armadura azul del segundo Hokage. Ha pasado tiempo, Kakuzu, dijo Tobirama con voz serena pero cortante. Tu percepción ha mejorado desde nuestro último encuentro. HMPH, resopló Kakuzu. Ahórrate la charla intrascendente, Tobirama. Si estás aquí para ponerme a prueba otra vez, debes saber esto. Ya he tenido suficiente de tus juegos. Esta noche, se acaba. Se giró por completo para encarar a Tobirama, con el cuerpo tenso y la mirada llena de ansia de batalla. La presencia de Tobirama era una constante irritación. Un recordatorio de la marca del dios del trueno volador grabada en su cuerpo, una marca que Kakuzu no había podido eliminar. Era una vulnerabilidad omnipresente, una que Tobirama parecía decidido a explotar. Tobirama examinó la habitación, sus agudos ojos captaron los débiles rastros del secreto de Kakuzu. Así que aquí es donde guardas tus ganancias, dijo con indiferencia. Una elección interesante. Aunque, para alguien como yo, 40 millones de ri no es precisamente un premio tentador. Kakuzu apretó los puños. Eso no viene al caso. ¿Qué te da derecho a ir y venir a tu antojo? Esta vez es por dinero, pero ¿y si la próxima estoy ocupado? Imagina que tu repentina aparición me interrumpa en medio de una actividad. Considérate afortunado de que no te haya atacado al verme. Los labios de Tobirama se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Eso es un desafío? Podrías decirlo, gruñó Kakuzu. Basta de charla. Arreglemos esto. Aquí y ahora. Tobirama arqueó una ceja. ¿Quieres pelear conmigo? Aquí, en Konoha. Eso no es nada productivo. ¿Y qué es productivo entonces? Espetó Kakuzu. Sus brazos se crisparon mientras los hilos bajo su piel se flexionaban, listos para atacar en cualquier momento. Tobirama suspiró, cruzándose de brazos. Tu influencia en Konoha ha crecido considerablemente, Kakuzu. Tu monopolio en la industria del vidrio afecta a casi todos los hogares. También está aumentando los costos de mi laboratorio. Kakuzu entrecerró los ojos. Ah, así que ese laboratorio es tuyo. Con razón has estado aguantando las subidas de precio. En efecto, admitió Tobirama. Pero mi paciencia tiene un límite.
Vine a renegociar. Kakuzu reflexionó un momento. Bien. Pero escucha esto. Si alguna vez vuelves a teletransportarte a mi casa sin invitación, me aseguraré de que ni siquiera Hashirama pueda salvarte. ¿Entendido? Palabras atrevidas, respondió Tobirama, perdiendo la alegría de antes. No eres precisamente la persona más confiable. ¿De verdad esperas que baje la guardia? Entonces envía a tu Sambu a espiarme, espetó Kakuzu. Pero si alguien entra sin mi permiso, lo mataré. Punto. ¿Ambu? Tobirama frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Kakuzu se quedó paralizado al darse cuenta de su error. Maldita sea. Konoha apenas tenía 6 años. Ni siquiera existía una unidad Ambu formal. Solo, ya sabes, dijo Kakuzu, apresurándose a cubrirse. Operarios de la sombra. Como asesinos. Trabajando en la oscuridad. Ese tipo de cosas. Los ojos de Tobirama brillaron con repentino interés. Agentes de la sombra, ¿dices? Una idea intrigante. Kakuzu maldijo mentalmente. En su intento de desviar la atención, sin darse cuenta, había sembrado la semilla de algo mucho más problemático. Ya basta, dijo con brusquedad. ¿Cuál es tu respuesta sobre el precio del vidrio? Tobirama sonrió levemente. Consideraré tus condiciones. Pero no creas que esta conversación ha terminado. Me has dado mucho en qué pensar. Cuando Tobirama desapareció en un destello de luz, Kakuzu se desplomó en su silla, murmurando en voz baja. Solo quería proteger su privacidad, pero, de alguna manera, el encuentro había creado problemas mucho mayores. La próxima vez, prometió, instalaré sellos para mantener a ese bastardo afuera. Capítulo 36. En el 7º año del nuevo calendario ninja, 6 años después de la fundación de Konohagakure, la aldea rebosaba vitalidad. Tras un año de esfuerzo, el ambiente animado de Konoha se había intensificado aún más. Clanes como los Inuzuka y los Aburame se habían unido a la aldea, lo que no solo incrementó su población, sino que también contribuyó significativamente a su consolidación como clanes ninja. Ubicada en el noroeste de Konoha había una pequeña clínica medicinal. Atractilodes, Poría, Regalith, murmuró Kakuzu mientras le tomaba el pulso a un aldeano con una mano, mientras con la otra anotaba los nombres de las hierbas. Ajustando la receta según las indicaciones del pulso, terminó de elaborar una fórmula. Viejo, esta es la sopa de los 4 caballeros de mi pueblo. Es excelente para síntomas como voz débil, dificultad para respirar, fatiga y pérdida de apetito. Cuídese y recuerde, mantener la calma y evitar la agitación son la clave para una larga vida. El aldeano tomó la receta con sincera gratitud. Kakuzu-sama, es usted un verdadero héroe de Konoha. No solo ha establecido fábricas para resolver nuestros problemas de subsistencia, sino que también es experto en medicina. Ha curado a muchos de nosotros. Gracias en nombre de todos. No me des las gracias, viejo. Ya es mediodía, deberías irte a casa a almorzar. Recuerda tomar la medicina después de comer. Tras despedir al aldeano, Kakuzu regresó a su asiento. Detrás de él, Nara Shoroku se acercó riendo. Ja. Kakuzu-sama, su reputación se ha extendido por todo Konoha. Kakuzu lo miró y respondió con una leve sonrisa. Durante el último año, además de supervisar sus propiedades de alquiler y desempeñar un papel despreocupado en la fábrica, Kakuzu se había dedicado a aprender medicina tradicional con Nara Shoroku. En el mundo moderno, un año de estudio difícilmente sería suficiente para dominar un campo así. Sin embargo, con 2 vidas, la velocidad de aprendizaje de Kakuzu era asombrosa. Incluso recordaba fragmentos de medicina tradicional china que había aprendido en su vida pasada, lo cual, combinado con sus estudios actuales, creó una sinergia que impulsó su progreso. Kakuzu dominaba diversas técnicas, desde el diagnóstico por pulsos hasta ajustes dietéticos. Cuando él y Shoroku tenían tiempo libre, decidieron abrir esta clínica, que se volvió muy popular, consolidando aún más la reputación de Kakuzu. Kakuzu-sama, ya es mediodía. ¿Por qué no se toma un descanso? Yo me encargaré de la clínica esta tarde. Muchas gracias, Shoroku. Kakuzu le dio una palmadita en el hombro, se levantó y salió de la clínica, paseando por las calles de Konoha. El clima era perfecto, cielos despejados y una brisa suave. Las calles estaban más animadas que hace un año, con los aldeanos bulliciosos y las tiendas abarrotadas. Era una escena que rebosaba la promesa de un futuro brillante. Kakuzu-sama, hola. Wow, de verdad es Kakuzu-sama. Nunca pensé que me encontraría contigo aquí. Kakuzu, te he admirado durante tanto tiempo. ¿Puedo pedirte un autógrafo?
Es un verdadero talento en nuestro pueblo. Los elogios eran constantes, y con razón. Al fin y al cabo, había recibido el apoyo público del propio Hashirama Senju, era dueño de una fábrica de vidrio, administraba una parte importante de las propiedades de alquiler de Konoha y ahora dedicaba sus días a curar a los aldeanos. Era difícil no convertirse en una celebridad local. Por suerte, la admiración seguía siendo moderada. Solo saludos amistosos y alguna que otra petición de autógrafos. No había multitudes frenéticas como en el mundo moderno de las celebridades. Kakuzu correspondía a cada saludo con una sonrisa cortés, manteniendo la compostura mientras caminaba por el pueblo. Sumido en sus pensamientos, la nariz de Kakuzu captó un aroma tentador que lo detuvo. Su cuerpo, altamente modificado gracias a la técnica Ear Grudgefear, había reemplazado gran parte de su tejido orgánico con hilos negros. Algunos podrían pensar que ya no necesitaba comida, pero no era del todo cierto. Aunque la mayor parte de su metabolismo era artificial, sus 5 corazones aún requerían mucha energía para funcionar. Esto significaba que Kakuzu necesitaba comidas regulares para mantenerse. Siguiendo el olor, Kakuzu se encontró afuera de una tienda de ramen. Ramen Ichiraku. Para su sorpresa, el icónico establecimiento ya existía en esa época. Por otra parte, tenía sentido. Muchas cosas se transmitían de generación en generación, y el Ichiraku Ramen no parecía ser la excepción. Un tazón grande de ramen, por favor, ordenó Kakuzu mientras se sentaba. Sube enseguida. En cuestión de minutos, le sirvieron un tazón humeante de ramen. Kakuzu probó un bocado del char siu, acompañado del rico caldo y los fideos esponjosos. Delicioso. Murmuró. El sabor era extraordinario, superando con creces sus expectativas. Otro tazón. Entendido. Uno más enseguida. Esta era auténtica cocina del mundo ninja. Perderse el Ichiraku Ramen sería una injusticia. Kakuzu terminó devorando 6 tazones antes de quedar finalmente satisfecho. El sabor es excelente. Le deseo mucho éxito en su negocio. Gracias por el cumplido, Kakuzu-san. Por favor, vuelve pronto. Tras dejar un fajo de billetes en el mostrador, Kakuzu salió de la tienda de ramen. Con el hambre saciada, continuó deambulando por las calles de Konohagakure. Sin embargo, a medida que caminaba más, Kakuzu comenzó a notar algo extraño. Había notablemente menos gente alrededor. ¿Qué pasa? Sus instintos de shinobi lo alertaron de inmediato del sutil cambio. Al fin y al cabo, esta era una zona bulliciosa de Konoha, hogar de establecimientos como Ichiraku Ramen. Sin embargo, tras doblar 2 esquinas y cruzar un par de calles, la animada multitud se había reducido considerablemente. Los transeúntes restantes se movían en pequeños grupos, con expresiones inquietas, incluso tensas. Al examinar sus alrededores, Kakuzu encontró rápidamente la respuesta. En esta calle, un grupo de individuos destacaba. Todos vestían uniformes idénticos, y en la espalda de sus atuendos lucía un distintivo emblema de clan. Un diseño dividido en 2 partes. La mitad superior, una media luna roja, y la mitad inferior, una forma curva blanca. Desde la distancia, parecía una raqueta de ping-pong. El clan Uchiha. Kakuzu no esperaba que su vagabundeo sin rumbo lo llevara al distrito Uchiha. Aunque llevaba un año en Konoha, rara vez se aventuraba cerca de los territorios de los clanes principales. A pesar de la llamada nueva era en el mundo shinobi, la división entre plebeyos y clanes shinobi seguía siendo palpable. Las tensiones y barreras no eran algo que se pudiera eliminar de la noche a la mañana. Los clanes principales tenían sus propios espacios y rara vez se relacionaban con forasteros. De igual manera, los aldeanos comunes no solían tener motivos para aventurarse en los territorios de los clanes. Kakuzu no era la excepción. Lugares como los complejos Uchiha o Iga eran zonas que evitaba con todas sus fuerzas. Su evasión no se debía a ninguna regla social tácita entre los clanes y la gente común, sino a un simple sentido práctico. No quería problemas. Por ejemplo, si entraba en el complejo Iga y algún niño travieso decidía activar su Byakugan para espiarlo, Kakuzu no podía garantizar que su técnica de miedo al rencor terrestre no quedara expuesta. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 37. El Sharingan, el famoso jutsu del clan Uchiha. Se dice que percibe el flujo de chakra en el aire, analiza las complejidades del taijutsu avanzado y replica prácticamente cualquier jutsu, excepto el Kekkei Genkai. Este increíble poder ha cimentado el estatus legendario del clan Uchiha. Sin embargo, Kakuzu tenía confianza.
Por muy poderoso que fuera el Sharingan, jamás podría descubrir su secreto de poseer 5 corazones. A pesar de su seguridad, Kakuzu no estaba dispuesto a demorarse. La arrogancia innata de Uchiha los convertía en compañeros desafiantes, y prefería avanzar rápidamente. A la orilla del río, un joven de cabello largo y rasgos marcados estaba sentado sobre una gran piedra. Su porte destilaba orgullo y autoridad. Lo rodeaba un grupo de niños, cada uno con el emblema del clan Uchiha en su ropa. Los niños miraron al joven con asombro y emoción. Akira, supimos que despertaste ese Kekkei Genkai. ¿Puedes mostrárnoslo? Mi padre siempre dice que eres el mejor de la generación más joven. Deberíamos aprender de ti. El legendario Mangekyou Sharingan. Dicen que solo unos pocos en todo el clan, aparte del líder, pueden despertarlo. Akira, por el bien de la fuerza de nuestro clan, enséñanos a desbloquear el Mangekyou Sharingan. El joven, conocido como Uchiha Akira, tenía 19 años. 6 años atrás, presenció con impotencia el asesinato de su padre a manos de un miembro del clan Senju. En ese instante, 2 regueros de sangre brotaron de sus ojos. Cuando fue rescatado, sus ojos sufrieron una profunda transformación. Ese día, Akira juró vengar a su padre con el poder de sus ojos recién despertados. Sin embargo, poco después, el curso de la historia cambió. Los clanes Uchiha y Senju negociaron la paz, fundando una nueva aldea y anunciando una nueva era. Ante este anhelo colectivo de paz, la determinación de Akira de vengarse comenzó a flaquear. Basta. La voz de Akira retumbó, sacando a los niños de su parloteo. Saltó de la piedra. Su tono cortante silenció al grupo. Sobresaltados por su repentino arrebato, los niños se encogieron de miedo. La emoción se transformó en miedo. Akira suspiró para sus adentros. No había pretendido atacarlos, solo eran niños. Se recostó en la roca, su mirada se suavizó al perder la vista en la distancia. Desde la fundación de la aldea, el corazón de Akira había estado en conflicto. Comprendía el valor de la paz, pero ésta lo dejaba a la deriva, inseguro de su propósito. Los días transcurrían en una nube de ociosidad, con sus ambiciones apagadas. La ira de hoy era solo una forma de desahogar su frustración, aunque regañar a los niños no era nada digno. Hizo un gesto de desdén con la mano. Vale. Te lo mostraré, pero solo por esta vez. En realidad. Gracias. Los niños vitorearon y su entusiasmo regresó rápidamente. En medio de su animada charla, Akira cerró los ojos. El chakra fluyó a su cerebro y se concentró en sus ojos. Una calidez familiar los inundó. Al abrirlos de nuevo, los niños fueron recibidos por la visión de su Sharingan, con sus 3 tomoe girando con intensidad. Esto no era nada nuevo para ellos. El Sharingan de 3 tomoe era bastante común en el clan. Lo que esperaban era lo que vendría después. Observa con atención, ordenó Akira. El tomoe empezó a girar más rápido, fusionándose y transformándose. Los niños contuvieron la respiración mientras la forma se transformaba en algo completamente nuevo. Ha cambiado. ¿Es eso, el Mangekyou Sharingan? ¿Qué tipo de patrón es este? ¿Un shuriken de 3 hojas? Idiota, no es un shuriken. Míralo más de cerca. Las puntas son curvas y se superponen. Ahora que lo mencionas, es mucho más complejo que un shuriken. Al no poder ponerse de acuerdo sobre el diseño, los niños finalmente abandonaron el debate. Akira-sama, preguntó uno con entusiasmo, nuestros tíos y ancianos dicen que quienes despiertan el Mangekyou Sharingan obtienen una habilidad única. ¿Cuál es la tuya? El rostro de Akira palideció al instante. Esta era la pregunta que más temía, la razón por la que evitaba a los demás siempre que podía. Aunque había desbloqueado el Mangekyou, su verdadero poder seguía siendo esquivo. Buscó el consejo del líder del clan, solo para recibir duras críticas. Niño insensato. ¿Culpas a la paz por tu incapacidad para controlar el poder de tu Mangekyou? Deja de poner excusas. Regresa solo cuando puedas ejercer el poder digno del nombre Uchiha. El recuerdo del desprecio del jefe del clan pesaba profundamente en Akira. A pesar de su orgullo por ser un Uchiha y su alegría por despertar el Mangekyou, se sentía indigno del don. A pesar de tener tantas bendiciones al alcance, ¿por qué no podía liberar el verdadero potencial de sus ojos? Uchiha Akira apretó los puños con fuerza. Ya basta, chicos. Dejen de hacer tantas preguntas. Concéntrense en entrenar y fortalecer al clan Uchiha. ¿Entendido? ¿Sí? Al oír a los jóvenes responder al unísono, Akira sonrió. Con un gesto de la mano, les indicó que lo siguieran mientras regresaban a la base del clan. Mientras tanto, bajo la sombra de un enorme árbol, Kakuzu abrió los ojos.
Un Mangekyou Sharingan a los 13, impresionante. Su mirada se desvió hacia el profundo cielo azul. Kakuzu recordó las historias sobre el clan Uchiha, en concreto, las condiciones necesarias para despertar el Mangekyou Sharingan. Se decía que para desbloquear el Mangekyou, un Uchiha debía soportar un trauma abrumador, ya fuera matar a alguien a quien amaba profundamente con sus propias manos o presenciar la muerte de su ser querido ante sus propios ojos. Este inmenso impacto emocional se transformaba en un chakra único, impulsando al Sharingan a evolucionar hacia el Mangekyou. Pero Kakuzu siempre había considerado esta explicación incompleta. Durante el período de los reinos combatientes, donde la muerte y la carnicería eran cosa del día, ni siquiera los Uchiha podían escapar de la constante pérdida de amigos y familiares. Si la muerte de alguien bastara para activar el Mangekyou, ¿no habría innumerables usuarios del Mangekyou Sharingan? Kakuzu había hablado de esto una vez con Senju Momoka, preguntándole sobre los clanes Uchiha y Senju durante aquella época turbulenta. Ella le contó que, hasta donde recordaba, solo Uchiha Madara había despertado el Mangekyou Sharingan en el campo de batalla. Si más Uchiha hubieran desbloqueado el Mangekyou, el equilibrio de poder habría sido desastroso. Incluso con la inmensa fuerza de Hashirama Senju, habría sido un desafío monumental contener a un ejército de Uchiha con tal poder. Kakuzu dedujo que, si bien un trauma emocional intenso era necesario, debía existir otro factor crucial: el talento innato. Sin él, ningún dolor ni angustia podría obligar al Sharingan a evolucionar. En otras palabras, cada Uchiha que despertó el Mangekyou fue, sin excepción, un prodigio. Capítulo 38. El mundo shinobi es una meritocracia brutal. El talento marca el límite, mientras que el esfuerzo solo determina la rapidez con la que se alcanza, y nada más. Cuánto envidio a esos mocosos que nacieron con límites de sangre, reflexionó Kakuzu, con la mirada fija en el camino que Uchiha Akira había tomado momentos antes. Rió suavemente, aunque con un tono amargo en su voz. A Kakuzu no le faltaban talentos. A los 26 años, había alcanzado el nivel de un Chunin de élite, superando al 95% de los shinobi del mundo. Sin embargo, siempre era ese 5% restante, los de un potencial monstruoso, el que representaba el mayor desafío. Sus límites eran tan absurdamente altos que bien podrían haber estado haciendo trampa. Si pudiera poseer sus linajes, tal vez, dentro de décadas, no tendría que sobrevivir así, murmuró Kakuzu, con un dejo de amargura en su sonrisa. La idea de la inevitable armadura argumental que le aguardaba en el futuro lo llenó de impotencia. Pero mientras reía entre dientes, un destello de inspiración atravesó su mente como un rayo. Su sonrisa se congeló, su mirada se volvió bruscamente hacia el camino que Akira había tomado. ¿Qué pasaría si yo también pudiera tener el linaje Uchiha? El pensamiento se plantó en su mente como una semilla, creciendo rápidamente hasta convertirse en un árbol inquebrantable. El clan Uchiha, famoso por su Sharingan, poseía un poder ocular sin igual. ¿Pero por qué ningún clan enemigo lo había logrado? La respuesta era obvia. Los Uchiha protegían su Sharingan con fiereza. Cuando un Uchiha caía, sus ojos eran recuperados de inmediato y asegurados dentro del clan. Incluso si alguien lograba robar un Sharingan antes de que pudiera ser recuperado, implantarlo no era tarea fácil. Sin el linaje Uchiha, usar el Sharingan se convertía en una maldición, drenando chakras sin cesar hasta agotarlo por completo. Para los Uchiha, su linaje no era solo un motivo de orgullo, sino una advertencia. Quienes no tenían la sangre que sustentara el Sharingan no tenían derecho a reclamarlo. Pero para alguien como Kakuzu, armado con la técnica prohibida Erdgrud Jefear, ¿era este realmente un desafío insuperable? La idea hizo que su corazón, o mejor dicho, sus 5 corazones, latiera con fuerza. El miedo al rencor terrestre le permitía robar no solo corazones, sino la esencia misma de sus enemigos, su chakra, sus habilidades, su potencial. Si pudiera reclamar el corazón de un Uchiha, ¿no significaría eso obtener su linaje? ¿No le otorgaría eso la capacidad de despertar el Sharingan? La respiración de Kakuzu se aceleró, sus pupilas se dilataron mientras la locura de su plan lo consumía. Sus manos temblaban, sus dedos se crispaban con anticipación mientras sus pies giraban, siguiendo el camino que Akira había tomado. Esto ya no era solo una especulación. Era algo personal. Su presa no eran los mocosos Uchiha sin nombre que seguían a Akira. Eran irrelevantes. El verdadero objetivo de Kakuzu era el propio Akira, un prodigio que había despertado el Mangekyou Sharingan. Con un corazón tan poderoso como el suyo, Kakuzu podría ascender al reino de los dioses.
Bajo los pliegues de su túnica, zarcillos de miedo al rencor terrestre se retorcían con avidez, clavándose en el suelo y serpenteando hacia la posición de Akira. Un solo golpe bastaría para reclamar su premio. Lo siento, pero, susurró Kakuzu, preparándose para desatar su ataque. Un viento gélido azotó el recinto Uchiha, interrumpiendo su momento de concentración. Kakuzu se quedó paralizado, sus pasos se detuvieron al ver la claridad penetrar la neblina de ambición que nublaba su mente. Esto sigue siendo territorio de Konoha, se recordó, entrecerrando los ojos. Y estoy en el corazón del distrito Uchiha. ¿Estoy subestimando a mis oponentes? El frío del aire traía consigo una lógica inquebrantable, sofocando el fuego de su locura anterior. Kakuzu respiró hondo, concentrándose. Este no es el momento ni el lugar para actuar precipitadamente. A pesar del atractivo del Sharingan, el poder exigía paciencia. No podía permitirse acciones imprudentes a la sombra del poder de Konoha. Para cuando Kakuzu se calmó, Akira y su séquito habían desaparecido en la distancia. Suspiró, sus zarcillos se retrajeron en su manga mientras se giraba para marcharse. Supongo que dejaré pasar esto, murmuró Kakuzu, sacudiendo la cabeza. Pero antes de que pudiera dar un paso más, el cielo se oscureció amenazadoramente. Una sombra enorme cayó sobre él, como si ocultara el sol mismo. Una voz fría, autoritaria y atronadora resonó en el aire. Tú. Kakuzu se puso rígido. ¿Qué estás haciendo aquí? Se giró lentamente para encarar la fuente de la voz. Ante él se encontraba un hombre vestido con una sencilla túnica púrpura. Su cabello alborotado y puntiagudo enmarcaba un rostro parcialmente oscurecido por la sombra, salvo por un solo ojo, penetrante, implacable y lleno de una silenciosa amenaza. Era él. Uchiha Madara. A Kakuzu se le cortó la respiración. De todos los escenarios que había imaginado, este no era el que esperaba para encontrarse con el legendario Uchiha. Madara dio un paso adelante, su mirada aguda y firme. ¿Estás perdido? Respondió Kakuzu con calma, con voz firme a pesar de la tensión palpable. Parece que me he extraviado en el territorio de tu estimado clan. El ojo visible de Madara se entrecerró. Su presencia se cernía sobre él como una tormenta. ¿De verdad? Una ráfaga de viento azotó el recinto, agitando las hojas y la determinación de Kakuzu. Apretó los puños y adoptó instintivamente una postura defensiva. Capítulo 39. El sonido del viento y el susurro de las sombras llenaron el aire mientras Kakuzu se encontró rodeado por un grupo de shinobi en un instante. ¿Y pensar que te atreverías a invadir solo el territorio del clan Uchiha? ¿Estás listo para morir? Uchiha Akira, quien había regresado, sonrió con malicia. Se lamió los labios con un movimiento serpenteante, su Manjeki Sharingan girando en sus ojos, irradiando un deseo inagotable de batalla. Hacía demasiado tiempo que no experimentaba la emoción del combate, y Kakuzu era ahora el objetivo perfecto. Un rostro que nunca había visto, apareciendo aquí en el territorio Uchiha sin un propósito claro, exudando una leve intención asesina. Todo en ti grita peligro. ¿De verdad crees que una excusa tan endeble podría engañar a alguien? Madara Uchiha detuvo su avance, cruzándose de brazos. Su imponente figura exudaba un aura aplastante que dificultaba la respiración. Incluso Kakuzu, veterano de innumerables batallas, sintió el peso opresivo de la presencia de Madara y no se atrevió a relajarse ni un segundo. La mente de Kakuzu funcionaba a toda velocidad, analizando la situación y formulando un plan para afrontar su situación actual. En cuestión de segundos, tenía la respuesta. Solo había una opción viable. Escapar. Pero escapar de Madara Uchiha no fue tarea fácil. El método de retirada de Kakuzu no sería sencillo. Planeaba morir bajo la mano de Madara, usándolo como una tapadera perfecta para desaparecer sin dejar rastro. Líder del clan, no hay necesidad de ensuciarse las manos. Permítame usar el genjutsu de mi Sharingan para hacerle revelar la razón por la que ha invadido nuestra tierra, ofreció Akira con entusiasmo, mientras su Manjeki Sharingan giraba mientras se preparaba para actuar. Hacía mucho que no participaba en una pelea real y ansiaba acción. Sin embargo, su entusiasmo fue recibido con una fría reprimenda. Retirarse por líder del clan, el rostro de Akira se retorció por la frustración, pero antes de que pudiera protestar más, Madara lo interrumpió con gélida precisión. Ni siquiera has despertado el verdadero poder de tus ojos. ¿Qué te hace pensar que estás listo para el combate? Reflexiona sobre tus defectos. Las palabras de Madara impactaron a Akira, dejándolo con la mirada fija en el suelo, avergonzado. Justo cuando empezaba a enfurruñarse, un compañero Uchiha le dio un codazo, indicándole que levantara la vista.
Cuando Akira miró a Madara, sus ojos se abrieron en shock. Pensar que el líder del clan activaría su Sharingan de los 3 Tomoe para lidiar con este tipo, esto demuestra que el enemigo no es común. Su poder debe ser considerable. El líder del clan debe estar protegiéndote al no dejarte enfrentarlo. Al oír estas palabras, Akira empezó a comprender. Su mirada hacia Kakuzu cambió, con un destello de respeto presente. Para obligar al líder del clan a usar los 3 Tomoe Sharingan, ¿quién es exactamente este tipo? El Sharingan de Madara giró con precisión letal mientras bajaba los brazos y comenzaba a avanzar. Su mirada penetrante intentó rastrear el flujo de chakra de Kakuzu, pero su naturaleza errática era ilegible, una clara señal de que Kakuzu no era un ser común. En esos ojos aparentemente serenos de Kakuzu, Madara reconoció algo profundamente familiar. Ojos que habían presenciado la carnicería del período de los reinos combatientes. Kakuzu era sin duda un guerrero curtido en la batalla, alguien que había sobrevivido a un derramamiento de sangre sin fin. Madara no consideraba a Kakuzu su igual, sino que lo trataba con el respeto de un guerrero cauteloso. Activar los 3 Tomoe no fue solo una decisión táctica, sino una muestra de respeto por la inminente batalla. Madara aceleró el paso. Kakuzu levantó los brazos a la defensiva, preparándose para el inevitable choque. Entonces, zumbido. Madara se detuvo abruptamente. La expresión de Kakuzu no vaciló, pero inmediatamente sintió la presencia de alguien detrás de él. Los miembros del clan Uchiha cercanos tardaron un momento en reaccionar, volteándose para ver al recién llegado con expresión cautelosa. ¿Tú, quién carajo eres tú? ¿Qué deseas? Ignorando las voces interrogativas, el recién llegado dirigió su mirada directamente a Madara. Madara, ¿pretendes cometer un asesinato en medio del pueblo? Los ojos entrecerrados de Madara delataron un destello de complejidad, intención de matar, rabia reprimida y un toque de moderación. Tobirama Senju. ¿Qué te trae por aquí? El tono de Madara no era nada amistoso y estaba lleno de desdén. Madara, esa es mi pregunta. ¿Qué haces? Replicó Tobirama con voz firme e inflexible. Un hombre como Tobirama no temía la ira de Madara. Se había ganado su lugar con fuerza y astucia. Kakuzu giró ligeramente la cabeza para mirar a Tobirama, su mirada transmitía silenciosamente sus pensamientos. Tobirama, finalmente usaste al dios del trueno volador para algo bueno. Tobirama, imperturbable, mantuvo su atención en Madara. Este hombre es un intruso, de identidad y propósito desconocidos, en territorio Uchiha. Como líder del clan, ¿no debería investigar? Exigió Madara. ¿Identidad desconocida? El tono de Tobirama se tornó brusco. Madara, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que caminaste por las calles de Konoha? Este es Kakuzu. Lleva más de un año en la aldea. Es el dueño de la cristalería, médico de la clínica y, por cierto, asistente en mi laboratorio de investigación biológica. Tobirama Senju enfatizó las palabras Konoha mientras hablaba, pronunciándolas con deliberada intensidad. Para un oyente común, podría no haber parecido fuera de lo común. Sin embargo, para Uchiha Madara, las palabras tenían un trasfondo completamente diferente. Su mirada se volvió más fría, su hostilidad latía bajo la superficie. Sin embargo, esta sola palabra, Konoha, logró calmar el impulso de atacar que crecía en Madara. A pesar de todo, esas palabras aún tenían un profundo significado para él. Kakuzu, por otro lado, estaba visiblemente perplejo al mirar a Tobirama. ¿El Centro de Investigación Biológica de Konohagakure? Se sabía que Tobirama supervisaba sus operaciones. Más allá de las elevadas tarifas que Kakuzu les había cobrado por el vidrio reforzado, obteniendo así una generosa ganancia, no parecía haber mucha conexión. ¿Qué asistente? Pensó Kakuzu, frunciendo el ceño. ¿Un nuevo puesto en Konoha? Incapaz de discernir la verdad de inmediato, adoptó una postura pragmática. Siguiendo el principio de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, Kakuzu estaba seguro de una cosa. Por ahora, él y Tobirama compartían un frente común. A medida que el tenso enfrentamiento se prolongaba, la multitud que los rodeaba se hacía cada vez más grande. SHFF. SHFF, SHFF. El inconfundible sonido de los pasos ninja resonaba por los tejados y las copas de los árboles. No eran shinobi comunes. Llevaban armadura en lugar de los protectores frontales habituales de Konoha, y sus rostros estaban ocultos por máscaras únicas. Armas en mano, permanecieron alerta, manteniendo un perímetro de protección mientras vigilaban de cerca a Tobirama. Era evidente que estaban listos para intervenir en cualquier momento. Para aquellos con conocimiento interno, la presencia de estos guerreros enmascarados sería inconfundible.
Eran los Ambú recién formados. Capítulo 40. Los pájaros en el cielo piaban alegremente, revoloteando de rama en rama antes de volver a posarse. Sus alegres melodías resonaban, y sus ojos vivaces observaban a los transeúntes. La reunión en el complejo Uchiha finalmente se había dispersado. Líder del clan, ¿por qué los dejaste ir tan fácilmente? La voz de Uchiha Akira reflejaba una mezcla de frustración y rabia mientras miraba a Uchiha Madara. Sin embargo, Madara simplemente permaneció en silencio, con los brazos cruzados, contemplando las tranquilas aguas del río Naka. ¿Por qué? ¿Por qué? Líder del clan, ese Senju Tobirama, ¿qué derecho tiene a pavonearse como si fuera dueño de nuestra tierra? Preguntó Akira de nuevo, elevando la voz con cada palabra. Pero Madara permaneció en silencio, con la mirada fija en la ondulante superficie del río. Akira, sin embargo, no era de los que se rendía fácilmente. Como un buey testarudo, se negaba a ceder. Desde que llegamos a Konohagakure, el clan Uchiha ha perdido su antigua gloria. Ni siquiera entiendo por qué fundamos esta aldea en primer lugar, basta. El rugido de Madara cortó el aire, fuerte y autoritario, dejando a Akira tambaleándose hacia atrás, conmocionado. Tragando saliva con dificultad, Akira miró a su líder con incredulidad. Hacía mucho tiempo que no veía a Madara perder los estribos. Cuando Madara se giró para mirarlo, el tomoe de su Sharingan giró, transformándose en el intrincado diseño del Mangekyou Sharingan. El sutil cambio fue suficiente para helarle la sangre a Akira. Supo entonces que la ira de Madara era genuina. Akira bajó la cabeza de inmediato y no se atrevió a pronunciar palabra alguna, esperando en silencio su juicio. El tiempo pareció extenderse interminablemente antes de que el sonido de los pasos de Madara alejándose llegara a los oídos de Akira. Regresa, dijo Madara con voz distante. Cuando Akira finalmente levantó la mirada, la figura de Madara ya era una sombra, menguándose a cada paso. La silueta alargada pintaba una imagen de profunda soledad y aislamiento. Akira era joven, uno de los miembros más apasionados del clan y un devoto seguidor de Madara. Su fervor juvenil a menudo lo volvía imprudente y nostálgico de la era de los estados combatientes. Madara no podía culparlo del todo por sentirse así. Mientras Madara se alejaba, su expresión se endureció. Su mirada se desvió hacia la roca Hokage, visible incluso desde allí. Una vez, él y Hashirama Senju estuvieron en la cima de ese acantilado, jurando crear un futuro mejor para la tierra. Habían soñado con fundar una aldea que pusiera fin al ciclo interminable de derramamiento de sangre y caos. Ahora, Konohagakure era un testimonio de su sueño. La paz parecía haber echado raíces. Las negociaciones reemplazaron a las batallas, los tratados a las espadas. Era un mundo que, en apariencia, parecía exactamente como Madara lo había imaginado. Sin embargo, había algo que nunca había previsto. En la fundación de la aldea, cuando los clanes se reunieron para votar, casi todos eligieron a Hashirama como Hokage. El hombre que había construido la aldea junto a él, quien se había erigido como su igual en poder, fue prácticamente olvidado. Incluso en nombramientos para otros puestos de autoridad, la mayoría de los clanes se alinearon con los Senju. Tobirama, hermano de Hashirama, fue considerado el candidato más adecuado para el puesto de asistente del Hokage. El nombre de Madara se omitió por completo. Esto no se debía a una falta de respeto. Al contrario, el nombre de Madara tenía un peso inmenso. Para muchos, era un símbolo de fuerza sin igual, al igual que Hashirama. Pero mientras que la bondad de Hashirama y su firme visión de la paz le granjeaban admiración, la severidad de Madara y su ceño fruncido constante creaban una barrera. En tiempos de guerra, tales cualidades eran invaluables, inspirando admiración y temor a partes iguales. Pero en esta nueva era de paz, convirtieron a Madara en un forastero. Un largo y profundo suspiro escapó de sus labios al oír el eco de sus pasos en las tranquilas calles. Su Mangekyou Sharingan se desvaneció y sus ojos volvieron a su estado natural. Madara sabía la verdad. Si se humillaba y buscaba puntos en común con los demás clanes, quizá las cosas cambiarían. Pero no se atrevía a hacerlo. El orgullo que corría por sus venas, el orgullo de los Uchiha, no se lo permitía. Los Uchiha eran un clan orgulloso, al que a menudo resultaba difícil acercarse. Desde la fundación de la aldea, muchos habían comentado lo difícil que era tratar con ellos. Madara, ahora mayor, tenía un corazón que solo albergaba espacio para unos pocos: su familia, su clan y su viejo amigo Hashirama. Este impasse parecía insalvable. No era algo que se pudiera romper ni desenredar. Era el dilema que definía la existencia de Madara. A pesar de todo, Madara apreciaba la paz.
El recuerdo de su hermano Izuna muriendo en sus brazos aún lo atormentaba, un recordatorio de los horrores de la era bélica. Esto le hacía atesorar la frágil paz que habían alcanzado, aunque no fuera la paz con la que había soñado. Las calles se volvieron más silenciosas a medida que la noche se hacía más profunda. La silueta de Madara, orgullosa e inquebrantable, se extendía contra el suelo. Desde arriba, era evidente. Se alzaba aislado del mundo que lo rodeaba, un hombre atrapado entre sus ideales y la realidad del mundo que había ayudado a forjar. Desde lejos, una mirada aguda atravesó la distancia. Senju Tobirama, por fin has usado correctamente tu técnica del dios del trueno volador por una vez. Ahórrate el sarcasmo. Tobirama le entregó un documento a Kakuzu con tono cortante. Aquí tienes tu nueva carta de nombramiento. Solo di que sí o que no. Kakuzu desdobló el documento, examinando su contenido con la mirada. Efectivamente, era una carta oficial de nombramiento, con el sello del Hokage incluido. El mensaje era simple. Querían que aceptara un puesto como asistente en el laboratorio de investigación biológica. Este sello no es obra del Hokage, ¿verdad? Tobirama cerró los ojos, prefiriendo el silencio a una respuesta. Su falta de respuesta lo decía todo. Los labios de Kakuzu se curvaron en una leve sonrisa burlona, pero no insistió más. En cambio, planteó otra pregunta. ¿Por qué yo? Tobirama bajó los brazos cruzados y abrió los ojos lentamente para encontrarse con la mirada de Kakuzu. Lo observó durante unos instantes, sabiendo perfectamente que frases hechas como por el bien de la aldea o por el futuro de Konoha no convencerían a un hombre como Kakuzu. No, la honestidad era su mejor opción. No eres de Konoha, veo. La declaración era simple, pero contundente. Tobirama no se refería a la residencia de Kakuzu, sino a su falta de arraigo en Konoha. No estaba vinculado a ninguno de los clanes principales, ni se sentía agobiado por la política y la historia que estos conllevaban. Eso lo convertía en un recurso valioso. Alguien capaz de actuar sin pensar demasiado en alianzas ni en las consecuencias. Y, añadió Tobirama, eres audaz. No tienes miedo de experimentar con ideas poco convencionales. Kakuzu rió secamente, alejándose ligeramente de Tobirama. Tras un momento de silencio, planteó una última pregunta. ¿Qué hay en esto para mí?